A vosotros, hermanos, por favor ocupen su lugar mientras permitimos que salgan a su estudio nuestros pequeños. Les recuerdo, hermanos, que a partir de la próxima semana ya tendremos los horarios definidos, estudiando primeramente la escuela sabática a las 10 de la mañana y a las 12:15, después del receso, nuestro culto de mediodía, que pudiera ser culto general o pudiera ser también pues el tiempo de pastorales, a edad dorada, a completos en Cristo y también a... Siéntense, por favor. Muchas gracias. El apoyo estoico ahí, ¿verdad? Sí, excelente. Y bueno, bienvenidos, hermanos que por cuestión de un viaje no pudieron estar. Dios les bendiga, familia Urbina. Y quienes detrás de ustedes por cuestión de enfermedad no pudieron estar, bienvenidos. También les extrañamos. Bienvenidas también allá atrás, mi hermana Martita, Dios les bendiga. Hermana Clarita y Anita. Las tres hermanas Ita. Dios les bendiga. Sí. Muy bien. Vamos a cerrar, hermanos, con este tema. Y vamos a seguir reflexionando en temas relacionados con la iglesia, pero dentro de esta serie principal que es la iglesia, tenemos este tema llamado el perdón. Y hoy vamos a hablar en este sentido, el perdón, dos personas con la misma mente. El perdón, dos personas con la misma mente. Seguimos reflexionando en el caso de Evodia y Síntique, hermanos, en Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ser de un mismo pensar, hermanos, porque para que exista el perdón, las personas deben compartir el mismo pensar. Significa tener una unidad de mente, una unidad de propósito, o tener convicciones también similares a las de las otras personas. Y esto implica, hermanos, una armonía profunda en los valores o en la fe. El perdón, hermanos míos, no depende de la otra persona, porque yo a menudo escuchan, ¿y por qué lo voy a perdonar si no me ha venido a pedir perdón? Yo no hice nada. Y yo estoy esperando que sea la otra persona la que venga y me pida perdón a mí. Lo cual, hermanos, por supuesto, no es lo que se espera de un creyente. Recordamos, ¿verdad?, el pasaje que dice, si vas al templo y vas al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ¿verdad? Déjala ahí. Y ve y ponte en paz, ponte de acuerdo, haz las paces con tu hermano y entonces ahora sí ven y ofrece. De otra manera, hermanos, corremos el riesgo de que nos suceda lo que les pasó a Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Eran los hijos sacerdotes de Aarón y ellos, dice la escritura, que ofrecieron, hermanos, un fuego extraño. Y esto no fue agradable a la presencia del Señor, a los ojos de Jehová, y entonces los destruyó, ¿verdad? Los aniquiló. Por esa razón, hermanos, el perdón depende de una decisión individual para liberarse del resentimiento y sanar. Miren, la persona más afectada en este asunto es la que tiene resentimiento. La persona más afectada en este tema es la que guarda rencor. Esa persona, hermanos, es, como bien dijo un autor, similar a aquel que se toma un veneno esperando que le haga mal a la otra persona, ¿verdad? La persona que guarda rencor se va minando, hermanos, poco a poco. Incluso también su salud. No solamente su salud espiritual. Miren, cuando una persona tiene rencor contra alguien, puede ser incluso rencor contra Dios, ¿verdad? Porque no estuvo, porque no me escuchó, porque no respondió a mi plegaria, porque no le importó cuando yo más le pedí, cuando yo más lo necesité, me dejó solo. Y entonces la persona
comienza, hermanos, un proceso de aislamiento. ¿Sí se han dado cuenta? Comienza un proceso de retraimiento y se empieza, hermanos, a alejar, en este caso, de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios. Pero a veces, hermanos, es un proceso gradual. Se va enfriando el corazón poco a poco. A veces es, bueno, ya no voy a orar. A veces es, bueno, ya no me voy a congregar. A veces es, bueno, ya no voy a enviar mensajes. Al rato es, voy a bloquear, ¿verdad? A los contactos, que todo lo que tenga que ver con Dios no me llegue a mí, ¿verdad? Y entonces guardan su escritura, dejan de escuchar alabanzas, dejan de escuchar prédicas, dejan de conectarse. Y todo eso, hermanos, va, insisto, en detrimento de la salud espiritual de la persona, ¿cierto? Al punto en que cuando alguien dice, no, mira, pero es que Dios, no me hables de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Cómo ese proceso empezó, hermanos? De a poco. Cómo la persona se fue retirando de eso y quitando todo aquello que le recordaba a Dios. Y entonces dice, no, aquí no hablamos de Dios. Miraba yo una película que les recomiendo que se llama Dios no está muerto. Me parece que es la 2, donde tiene el chico que defender, ¿verdad? Su postura. ¿O es la 1? ¿Alguien que me ubique? Donde tiene que luchar con el profesor de filosofía y todo esto. ¿Es la 1? Es la 1. Muy bien. El ataque del profesor hacia el alumno tiene que ver con una herida de abandono. Si ustedes se dan cuenta, cuando va pasando la trama, y él le dice, pero ¿cómo es posible que creas en Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando yo le pedía? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ese ataque, hermanos, sin tregua, ¿verdad? No solo contra Dios, y en este caso contra el chico que le recordaba a Dios, que le hacía patente la presencia de Dios, pues él era inmisericordia con ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque le recordaban a Dios. Y decía, ¿cómo es posible que tú creas en eso? E incluso, ¿verdad? Problemas al interior del seno familiar, ¿no? Con su pareja, ¿verdad? También tenía problemas porque ella estaba abierta a creer y él decía, no, eso es absurdo, eso es una ridiculez, eso es una tontería, eso déjalo para las personas que no piensan, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, hermanos, esa persona fue lastimada. Fíjense lo que les quiero decir. Cuando una persona recibe una herida, lo más recomendable y lo mejor que puede hacer es perdonar al otro. Por el propio bienestar personal, hermanos. Además de que nosotros como creyentes sabemos que es un mandato de Dios el perdonar a nuestro hermano, hablamos aquí también de la propia integridad y del propio bienestar del individuo que ha recibido la ofensa o el agravio. Usted quiere estar bien, usted quiere estar en paz, usted quiere disfrutar de la vida plena que prometió Jesús, perdone entonces. Pero es que no puedo. En Cristo Jesús todo se puede, hermanos. Pero es que me sigue costando trabajo. Claro que es difícil, pero es que yo no puedo perdonar lo que me hizo porque lo que me hizo es imperdonable. Y yo pregunto, ¿según quién? Cuando puedan leer la biografía de una creyente holandesa llamada Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, hermanos, sufrió terriblemente a manos de los nazis. Y Corrie ten Boom dice que estaba en una ocasión predicando acerca del amor, el amor de Cristo, en un auditorio, hermanos. Pero ella tenía una herida muy profunda, principalmente contra un guardia que le hizo realmente ver su suerte, como decimos en México, que la trató sobremanera despiadada y a la cual ella culpaba por la muerte de su hermana, porque verdaderamente los trató sin gracia, hermanos. Y entonces pasó el tiempo, perdieron los alemanes la Segunda Guerra, son libertadas las personas que estaban en cautiverio, en los guetos y en las demás prisiones, y ella sale entonces y comienza, hermanos, a llevar por todo el mundo el mensaje de salvación, incluyendo el perdón.
Y como alguien bien dijo, hermanos, grábate esto que te voy a decir. El perdón es muy fácil hasta que te toca a ti perdonar. Porque siempre es más sencillo hablar del perdón. No, es que tienes que perdonar. No, es que perdona a tu hermano. No, es que perdónense ustedes. No, sí, todo es así. Sencillo hasta que tú eres la persona que requiere perdonar. Ahí es donde ya se vuelve complicado. Y entonces ella está predicando el mensaje del evangelio. Y en un lugar en particular, en una audiencia en particular, fíjense cómo obra Dios, hermanos. Estas diosidencias, ¿verdad? Entre el auditorio se encontraba este soldado alemán. Ella narra, hermanos, en su biografía, el impacto que le provocó el solo verlo, hermanos. Saben que cuando una persona ha sido traumatizada, es terrible, hermanos, exponerlos a estas personas. Por eso cuando hay, por ejemplo, estoy haciendo un paréntesis para ponerlos en contexto. Cuando hay, por ejemplo, un abuso sexual y le dicen a la persona, ¿puedes reconocer a tu agresor? La mayoría de las personas va a decir, no. Porque el impacto es tremendo a nivel de la psique, hermanos. Y ya se imaginarán la clase de vejaciones que sufrió Corrie ten Boom. Y no fue todo, hermanos, porque al final de su conferencia, este hombre se acercó y le extendió la mano. Y le dijo, eso que acaba de decir me ha llegado profundamente al corazón. ¿Quiere decir que Dios me perdona a mí por todo lo que yo hice? Quiero que te metas en el papel de Corrie ten Boom. Ella dice, yo le dije, claro que sí, en el nombre de Jesús. Pero yo fui desalmado, yo fui un truán, yo fui de lo peor. Castigué, golpeé, amenacé, torturé, abusé, maté incluso personas. ¿Puede acaso Dios perdonarme? Y ella le dijo, claro que sí, en Cristo Jesús todos tus pecados son perdonados. Y entonces este soldado le dijo a ella, ¿y puede usted perdonarme? Qué difícil. Porque la persona puede decir, ¿y qué así nada más? ¿Así tan fácil ya? ¿Y voy a olvidar entonces los años que me hiciste pasar tan terribles? Los peores años de toda mi vida. ¿Crees que con un simple puedes perdonarme ya se arregló todo? Ella lo dice, hermanos. Mientras yo estaba dándole mi mano, yo tenía una lucha interna. Yo me negaba a perdonarlo. Y yo decía, ¿cómo es posible si acabo de hablar del perdón y he llevado este mensaje a muchas personas alrededor del mundo? ¿Qué es lo que me está pasando? Pues hay una lucha, hermanos. Hay una lucha, acuérdense del apóstol Pablo, Romanos 7 y 8. Hay una ley en mis miembros, termino haciendo lo que no quiero hacer, eso hago. Porque esta ley de maldad, de pecado, me lleva a hacer lo que es mi voluntad. ¿Y cuál es mi voluntad? Vengarme. Hacerlo ver, pagar lo mismo que sufrió. Pero le voy a decir otra cosa. La gente que ha tomado revancha, al final dice, no, esto no me complació como yo me imaginé. El haber hecho esto o aquello para que el otro sintiera lo mismo, no me ayudó. Yo recuerdo en alguna ocasión, hermanos, hablando con un matrimonio, él le fue infiel a ella y entonces ella hizo lo mismo con él, dijo, para que sienta lo que yo sentí. Y yo le dije, ¿y qué ganó? Y me dice, me sentí fatal, me sentí peor. Yo creí que con eso iba a poner el marcador 1-1, pero yo me di cuenta que al contrario lo puse 2-0. Así pasa, hermanos. Nadie pierde más que aquel que ha sido ofendido y no reacciona perdonando al otro. Doble pérdida, doble situación triste. Al final dice ella, yo estaba orando mientras saludaba a esta persona
porque yo la reconocí y claro que él me reconoció también. Y yo estaba orando en el momento que yo le estaba saludando y yo decía, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdame a perdonar, porque lo que tú me estás mostrando es que yo no lo he perdonado del todo. Por eso me duele. Yo le quiero decir, usted no puede ver a alguien, examine su corazón, seguro que tiene resentimiento contra esa persona. Seguro que sí. Usted no soporta que hablen de alguien, seguro tiene problemas con esa persona. Usted se retira cuando otro llega, seguro tiene problemas con esa persona. Y entonces ella le pidió al Señor de todo su corazón, yo te pido, hazme libre. Hazme libre. Dame libertad. Yo ya no quiero cargar con esto por el resto de mi vida. Y yo quiero decirle, hay personas, hermanos, que aún en el hecho del dolor, aún estando al borde de la muerte, se niegan, hermanos, a perdonar a quien les hizo daño, pudiendo haber sido décadas atrás incluso. Si tú te alegras cuando a alguien le va mal y tú dices, el karma existe. Lero, lero, para que se le quite. Eso y más se merece por lo que me hizo. Estás preso. Estás preso de la amargura y del resentimiento. En cualquier tipo de relación, entre hermanos, entre pareja, entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo, entre amigos, entre miembros de la comunidad de fe, cualquier tipo de relación, hermanos. Para liberarse del resentimiento y sanar, requerimos entonces, hermanos, tener una misma mentalidad, porque así el proceso se facilita al existir empatía. Hace poco me decía una persona, no puedo perdonar a mi madre lo que me hizo. Me trató como si yo no fuera su hija y prefería a mis hermanas y a mí me tocaba lo último, lo peor, y siendo que yo era quien más trabajaba, y siendo que yo era quien más aportaba, y siendo que yo era quien menos problemas daba, a mí me trataban con la punta del pie y no se lo perdono. Y yo le decía, y si tú pudieras indagar en la historia de vida de tu mamá, ¿cómo fue su vida de tu mamá? No, pues dice que mi papá se los acababa a palos, que eran muy violentos con ella, y que esto y que el otro, y que así, que así. Ojo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que justifiques el dolor o el daño, estoy diciendo que entiendas desde la perspectiva del otro lo que el otro está viviendo. A mí me costó mucho trabajo, hermanos. Pero miren, cuando alguien a mí me ataca, cuando alguien a mí me agrede, yo en lugar de decir, pues sí, pues tú lo serás. Sí, pues botellita de Jerez. Sí, pues carcacha, carcacha. Y todo lo que decimos en México. Sí, pues soy espejo y me reflejo. No. ¿Sabe? Yo le estoy hablando desde el corazón. Siempre que alguien a mí me ofende, me agrede, me ataca, me levanta una calumnia, esto, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué estará viviendo o qué pasó en su vida que se comporta de esta manera? Me hace verlo, hermanos, con compasión. Se lo digo de verdad. Ahora, si usted me pregunta si eso fue sencillo o fue de la noche a la mañana, le diré que por supuesto que no. Llevó tiempo. Madurar lleva tiempo. Pero con el tiempo, hermanos, y la gracia de Dios, yo entendí que muchas veces no era un asunto personal, sino más bien que la persona hablaba desde sus heridas, desde sus carencias. Pero la empatía, la compasión, la gracia, me hace a mí entender que por sobre todas las cosas debe existir el perdón, para que podamos tener una misma mente. Cuando hay un problema entre creyentes, esa mente, ese pensamiento se rompe, hermanos. Hay que repararlo. Hay que repararlo. Si se rompe,
empezará como una grieta muy diminuta. Seguro usted lo ha experimentado. Una pequeña fuga de esas que surgen en la ciudad, ¿verdad? ¿Cómo empezó? Con un pequeño brote, ¿no? Ahí sobre el pavimento. De repente un brotecito de agua y dice uno, una fuga. No se atiende. Pasa un día, pasan dos, pasa una semana. Eso que empezó como un borboteo así leve, ¿qué se va haciendo? Se va haciendo grande, ¿no? Grande y grande y grande. Y de repente vemos en las noticias que un socavón. Ese socavón no surgió, hermanos, de la noche a la mañana. Incluso si alguien dice, pero por fuera se veía bien, pero por dentro, hermanos, estaba hueco, ¿sí o no? Por dentro se había removido la tierra, por dentro ya se había reblandecido el terreno y eso provocó, hermanos, que se viniera abajo. Así pasa cuando nosotros tenemos un problema y decimos, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Oye, pero lo que pasó, la otra persona queriendo resolver, dice, oye, perdóname. No, sí, bien, todo bien, sin problema, no hay tema, todo bien. Pero por debajo, hermanos, le dolió y le dolió mucho. Pero no se atreve a reconocerlo. Ahora le voy a decir lo que va a pasar. Va a suceder al tiempo una situación similar y eso que no quedó bien restaurado, ¿sabe qué va a hacer? Va a venir al presente y va a decir, ya decía yo que la vez pasada eras falso o eras mentirosa, hipócrita, porque lo volviste a hacer. Ya me lo hiciste en el 2001, acuérdate. Principalmente las mujeres, ya les he dicho, ¿verdad? Me lo hiciste, yo me acuerdo bien, era un 15 de diciembre del 2001, eran por ahí de las 7 de la noche, cuando tú entraste bien campante y esto y lo otro. Y estamos en el mes de junio del 2026, 25 años, 26 años cargando una herida. Ahora, no me digan que exagero, ni tampoco me digan que invento, porque tengo pruebas. ¿Vale? Usted también las tiene. Pero cuando alguien llega y te dice, no, perdóname, ya, cálmate, ya no. Es el momento de recuperar una misma mente. Mira, la verdad lo que dijiste me lastimó profundamente. No lo vuelvas a hacer, por favor, te lo pido. Mira, eso que me dijiste o la forma en la que lo me dijiste, yo lo sentí como una agresión. Y la otra persona, en lugar de decir, pues es tu problema, exagerado, debiera decir, discúlpame, porque no lo había yo visto así. No pensé que fuera a provocar eso en ti, pero seguro te activó algo. Nosotros, hermanos, en el estudio de la mente y de la conducta humana sabemos que existen detonadores o disparadores. Por ejemplo, cuando una mujer o un varón es abandonado por uno de sus padres, cuando a la edad adulta sufre un abandono, inmediatamente se le detona la herida de abandono y piensa que le va a pasar lo mismo. Y entonces por eso es importante reconocer, hermanos, la realidad en la que estamos. El verdadero perdón y la reconciliación entre dos personas exigen tener una misma mente, reflejando así la humildad, la gracia y el sentir de Cristo para poder restaurar las relaciones. La Biblia, hermanos, nos presenta numerosos relatos de conflictos familiares profundos. Por eso yo les he dicho, hermanos, en otros momentos, a mí me encanta la palabra de Dios porque no esconde nada. Si la persona cayó con todas sus letras. Si hizo lo que no debió haber hecho, así lo dice la Escritura. No tapa nada. Por eso cuando algo sucede dice, y esto que hizo no fue grato a los ojos de Jehová. Así lo dice, con todas sus letras. Mas esto que hizo no fue agradable a Jehová Dios. ¿No es esa acaso nuestra condición, hermanos? ¿No es verdad que tú y yo, o para que no te sientas aludido, yo te digo, yo también he hecho cosas que no han sido agradables a Dios? Por ejemplo, herir a alguien, ofender a alguien, insultar a alguien, burlarme de alguien, hermanos.
Cuando estaba yo pensando en esto, me acordé, en una ocasión, estábamos en un tiempo de escuela sabática, yo adolescente, y estaba la hermana dando la lección de escuela sabática. Mire, cuando estaba yo estudiando esto, Dios trajo a mi mente muchos recuerdos. Y estaba invitado un adolescente. Él no era creyente, era familiar de un creyente, pero lo invitaron. Y ese día estaba presente en la clase y estábamos desarrollando la clase. Y yo, hermanos, no lo digo con falsa humildad, ni mucho menos, pero yo he gozado de buena memoria y de buen entendimiento. Desde muy niño yo tenía buen conocimiento, pero buen conocimiento, Dios me enseñó, no significa una vida íntegra. ¿Estamos? Yo conocía mucho de la palabra, pero erraba mucho también en la aplicación. Y estábamos ahí e hicieron unas preguntas que para mí eran básicas y él no se las supo. Y me burlé, hermanos, pero me burlé de una manera muy insana. Y comencé a hacerle bullying y lo que antes llamábamos carrilla. ¿Sí? ¿Se entiende el término? ¿Sí? Le cargamos la pila a este joven. Al punto, hermanos, que se puso a llorar. Y que se pusiera a llorar en lugar de hacerme parar. ¿Qué creen que hizo en mí? Más le doy. No solo por no saber, sino por chillón. Para que se le quite. ¿Quién lo manda? No saber. Y me acuerdo, hermanos, de la cara de la instructora. Se me quedó viendo con una cara de qué desilusión. No me gritó, no me amenazó, no me pegó. Pero la cara que hizo, hermanos, no se me olvida nunca. Me sentí tan mal. Me salí. Porque se me venían mis lágrimas. Y como los machos no chillamos, me salí al pasillo. Y me quedé pensando. De verdad, hermanos, me quedé pensando. Y dije, esto que hice no estuvo bien. Me redargulló mi mente y mi corazón. Y me regresé. Literalmente como el perrito con la cola entre las patas. Y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Se limpió sus lágrimas, se me quedó viendo. Dije, perdóname porque lo que hice no estuvo bien. No, no era mi intención hacerte sentir tan mal. Algo que empezó como una burla, alguien puede decir sencilla, inocente, se convirtió, hermanos, en una ametralladora implacable. Y dije, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Pero te pido en el nombre del Señor que me perdones. Y me acuerdo, hermano, su cara fue algo también muy inesperado para él. Como había sido lo primero también inesperado, esto también fue inesperado. Y me abrazó y me dijo, te perdono, no te preocupes. Y entonces me quedé pensando, qué fácil es romper la comunión, hermanos. Y qué difícil es restaurarla. Porque para que yo pudiera regresar a pedirle perdón, ¿sabe qué tuve que hacer? Negarme a mí mismo, tragarme mi orgullo, humillarme y venir a hacer las paces. No es fácil, hermanos. No es fácil. Lo más fácil es ponerse a la defensiva o lo más fácil es justificarse. Te grité porque tú me gritaste primero. En el ciclo de la violencia, por ejemplo, cuando uno habla con el agresor, dice, es que le pegué porque me provocó. Es que hice esto porque me estuvo muele y muele, porque esto porque se lo ganó a pulso. Es más fácil justificarse que humillarse, hermanos. Pero nosotros tenemos en la Escritura ejemplos como el caso de José. José y sus hermanos.
podemos ver al final de su vida cómo José perdonó a sus hermanos. Dice, lo que ustedes pensaron hacerme mal, porque tenían la intención de hacerle mal. La intención original no era venderlo, la intención original era matarlo. Pero al final, en la provisión de Dios, que ya tiene todo previsto, movió el corazón de Rubén para decir, no, mejor vamos a echarlo a la cisterna, ¿no? Al pozo. Y vendámoslo, y entonces pierde todo el peregrinaje. Pero eran perversos, hermanos. La Biblia nos da el panorama en general de ellos y eran perversos. Miren que engañar a su propio padre diciéndole que su hermano había sido muerto por una bestia. ¿No le parece eso cruel? ¿Ruin? Y viendo el dolor de su corazón de su padre, diciendo en ese momento, ¡ay! Que mis canas van a descender con dolor al sepulcro. No les importó. Y durante alrededor de 30 años mantuvieron la farsa, hermanos. 20, 30 años. Viendo cada día a su padre cómo se iba consumiendo. ¿Y sabe qué? Así pasa cuando hay un problema y nadie se niega a sí mismo. Pueden ver a la esposa llorando, pueden ver al esposo dando vueltas por ahí, pueden ver a los hijos sufriendo, pueden ver a los padres también mortificados. No se conmueven el corazón. A su hermano en la fe que está sufriendo, total, se lo buscó, se lo pierde. ¿Quién lo manda? Vemos también otro caso, hermanos, entre dos hermanos, cuando el menor, por ser trinquetero, malandrín, se apropia de la bendición de su hermano. ¿Se acuerdan? ¿De quién estoy hablando? Jacob y Esaú, ¿verdad? Esos malandros se peleaban desde que estaban en el vientre de su mamá. ¿Se acuerdan? Así es la naturaleza humana. Cuando hay un pleito, se quiere zafar uno. ¿A dónde vas? Ven para acá. ¿Se acuerdan cómo salieron los hermanos del vientre? Sale la bola de pelos de Esaú. ¿Y quién venía agarrado de ahí? No te vas, carnal. No. Tenemos todavía asuntos pendientes que arreglar. ¿Quién era? Jacob. Dice que estaba agarrado ¿de dónde, hermanos? Del talón. O sea, fíjense cómo se daban sus moquetazos allá adentro. Y entonces sacan a Esaú. Y no, espérate, que todavía no acabamos nuestro asunto, carnal. Desde ahí se traían entre ceja y ceja. Y el colmo de males fue cuando llega con su guisado Esaú y le dice, no, pues vino tu hermano y se llevó tu bendición. Ahí dijo, llegarán los días de luto de mi padre y te llamabas, hermano. ¿Hasta dónde puede llevarnos un problema, hermanos? Que empezó con algo menor, pero que se hizo grande. ¿No es cierto? Pero al final vemos a los dos hermanos siendo adultos, ya con sus familias respectivas, reconciliándose. Qué hermosa postal. Que bueno, también hay que decirles ahí la táctica que usó Jacob. Bien abusado el Jacob. Siempre fue bien abusado, hermanos. No era listo, se pasaba de listo el Jacob. Se pasaba de listo. Porque prosperaban sus ovejas y habla con Labán, ¿no? No, mira, pues a mí dame nada más las que estén pintitas, sin problema, pero manipula todo para que salgan más, ¿no? Más y más y más. Y luego dice, vámonos y vámonos cuando estemos durmiendo, cuando nadie nos vea, vámonos todos. Y la táctica que usa para reconciliarse, muy abusado, comienza a mandar los hijos de las siervas primero y después los de Lea y al último de Raquel, a la que amaba, ¿no? Dice, bueno, que vayan apaciguando la furia de mi hermano, que se los vaya descabechando primero a ellos. Así era el pensamiento de Jacob. Ahora, si yo le preguntara, por ejemplo, a José y a Brenda, o a Ricardo y Anaí, o a Azucena y Arturo, o a Armando y Areli, o a Daniel y Lourdes, que son los matrimonios aquí presentes, o Jorge y Elvira, ¿a cuál mandarían primero para que se fuera apaciguando el otro?
No entremos en temas porque vamos a romper la armonía familiar. ¿Sí o no? Estamos diciendo que pastor, que yo tengo mi gallo, mi gallina, pero más vale que no, porque a los 2, a los 3, a los 5 los amo igual. Qué bonito. Qué bonito. Porque creo que es cierto. Creo que es cierto. Sin embargo, es complicado, ¿no? Es complicado. Pero vemos este ejemplo de restauración. Vemos el ejemplo de Pablo y vemos el ejemplo también que tiene con Bernabé. ¿Se acuerdan que se pelearon? Porque uno decía, vamos para acá, y el otro decía, no, vamos para allá. Dice, no, pero es que el Espíritu me dijo, pero a mí también el Espíritu me dijo. ¿Y cómo negar que el Espíritu les hablaba a ambos, hermanos? No hay forma. Eran varones llenos del Espíritu. Pero uno iba a tomar un rumbo, el otro. Pero este de acá quería que el de acá jalara hacia su lado. Y Bernabé lo mismo, no, Pablo, vente para acá. Y como por ahí andaban barquitos entre azul y buenas noches, dice, no, pues llévatelo, quédatelo. Como el hijo que menos se quiere, ¿no? Quédatelo. Tú te quedas con tu papá. Así se ve, hermanos, cuando hay una división en el núcleo familiar parental entre cónyuges. Me quedo el grande, tú te quedas los otros. Ahí se ve justo lo que acabo de decir. ¿A quiénes se ama más? O déjame a la niña y tú quédate los varones, o déjame a la chica y tú quédate el niño, y así se los reparten como si fueran botín de guerra. Pero en el caso dijo Pablo, no, pues no me sirve. Si Marquitos no se va a alinear, mejor mira. Y se va con Bernabé, pero dice que pelearon y que discutieron fuerte, hermanos. Y yo le digo a usted, no se espante por tener discusiones. No se espante por tener desacuerdos. Es normal, siempre y cuando sean dentro del marco de la armonía, de la comunión. ¿Sabes qué? Ya, vamos a parar porque ya nos estamos prendiendo y esto no va a buen camino. Vamos a detenernos ahí y después continuamos la batalla. Cuando yo hablo con matrimonios, les explico la técnica de el boxeo. Suena la campana, nos damos con todo, pero cuando suena la campana, ahí le paramos. Así es. Hay que hacer sonar la campana. Pararle, no seguimos adelante. Porque si no, aquí va a arder Troya. Otro ejemplo, hermanos. El hijo pródigo. Rompió la comunión, se fue de su casa, pero pasado el tiempo, regresa humillado y vuelve a ver una misma mente. Otro ejemplo. Onésimo, el esclavo de Filemón. Se apropia de algunas cosas, sustrae cosas de Filemón, se va, lo agarran, lo meten a la cárcel y por coincidencia, ¿quién cree que era su compañero de prisión? Pablo. Oye, ¿por qué estás aquí? Pues por predicar el evangelio. ¿Y tú? Pues me di a la fuga después de que le robé a mi dueño. Y cuando Pablo le escribe a Filemón, le escribe tan bonito, hermanos, con tanto amor, y le dice, yo te ruego, mira, tú te me debes a mí, y yo te lo podría ordenar, pero yo te pido, recibe a tu hermano. Ya no como esclavo, ahora como tu hermano. ¿Sabe qué significa Onésimo? ¿No? Útil. Útil. Dice, si antes no te fue útil, si antes fue para ti inútil, ahora será útil a los caminos de Dios. Recíbelo, por favor. Reconciliación, hermanos. Reconciliación. Filemón pudo haber dicho, no, ¿qué le voy a andar? Le di la mano y mordió la mano del que le dio de comer, que se refunda en la cárcel. No, lo recibe, hermanos. Y un último ejemplo, el de David y Saúl. Saúl guardando siempre rencor y celos en contra de David, buscando matarlo. Pero David, hermanos, siempre guardando su corazón de no amargarse y no vengarse. ¿Se acuerdan cuando entró a la cueva a cubrir sus piecitos porque tenía frío?
Es un eufemismo, hermanos. Lo que entró a hacer fue vamos a decirlo de bonita manera, hacer del dos. Entró a hacer del dos. ¿Sale? Y cuando él estaba, así como se pone uno en posición, le dijeron los amigos de David, mira nada más lo que te trajo el Señor. Lo que alguien después diría, como ese personaje de Santa Julia. Mira nada más cómo te lo trajo el Señor. Ahí está tu merced. Es ahora o nunca, David. ¿Qué hace David? Negó, ¿verdad? Su derecho de tomar venganza. No, pues es que es él o yo, o me mata él a mí o lo mato yo, pues mejor de que lloren en mi casa a que lloren en la suya. Sí lo conoce, ¿verdad? No, dice. Y nada más se acerca sigilosamente mientras el otro estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y le corta un pedazo a su capa, ¿no? Después sale el otro y ¡Saúl! ¡Ah, caray! ¿En qué momento? Dice, mira, Dios te puso en mis manos, pero yo no. Y le dijo a sus amigos, Dios guarde la hora en que yo levante mi mano en contra del ungido de Jehová. Ahora yo quiero que me voltees a ver a tu hermano. A tu hermano que está a tu lado, pudiera ser tu cónyuge, pudiera ser tu familiar. Al que está atrás también voltea a verlo, por favor. Al que está atrás de ti, voltea a verlo. Al que está también delante de ti, voltea a verlo. Al que está arriba también. Tenemos uno ahí en prisiones, pero que no sean prisiones de amargura como vieron al otro. ¿Sí? ¿Sabías que tu hermano está ungido por Dios? ¿Sí sabías o no? El apóstol Juan dice, nosotros tenemos la unción del Santo. Guarda tú la hora de levantar tu mano o hablar en contra de un ungido del Señor. ¿Se entiende lo que digo, hermanos? ¿O no se entiende? Si es tu cónyuge, si es tu madre, si es tu hermano, si es tu padre, pero también es que un ungido del Señor. Yo te veo a ti como mi esposa, yo te veo a ti como mi marido, como mi padre, como mi hermano, como mi abuelo, nieto, etcétera, etcétera. Pero tú también eres un ungido del Señor. Así que si tú me ofendes, si tú me agredes, si tú me atacas, yo voy a negar mi derecho de cobrarme revancha en contra tuya. Porque tú eres un ungido de Dios. No tiene nada que ver con lo que predican muchos pastores. Que el liderazgo es intocable y que nunca se equivoca y que son casi deidades. No, hermanos. Nosotros tenemos la unción del Espíritu de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dios guarde la hora en que tú levantes tu mano o abras tu boca o hagas algo en contra de un ungido de Jehová. Ten temor y ten temblor de lo que te digo. ¿Qué podemos aprender, hermanos de Bodia y de Sintique? Que su ejemplo muestra que incluso aquellos que han trabajado juntos por la causa de Cristo pueden tener desacuerdos. También, hermanos, nos enseña la importancia de tratarnos los unos a los otros con amor, con compasión y con paciencia. Escúchame, en verdad. Tú sabes lo que dijo Jesús. De cada palabra que sale de nuestra boca, nosotros hemos de dar cuenta. Aún de esas palabras ociosas. Eres un tonto, no sirves para nada, eres un inútil, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de dar cuenta. ¿Y no dice Jesús? Aún aquel que le diga raca a su hermano, fatuo, necio, torpe, aún eso, cuando estemos delante del gran trono blanco, vamos a decir. Imagínense, hermanos,
Imagínense esto. Llegas tú bien campante al juicio del gran trono blanco y dices, oye, tú dijiste eso. No, Nis, yo no fui. No, a ver, ahí está la grabación. Gabriel, léele por favor lo que le dijo Suriel a Arturo el 27 de junio del 2026 a las 9:30 de la mañana. Ahí está todo registrado, hermanos. ¿Sí o no? ¿No te da miedito eso? Pero también puede ser que si tú te humillas delante de Dios, diga, ya no hay nada. ¿Por qué? Cubierto con la sangre de Cristo. Pedí perdón. Saldada, deuda saldada. No es ya gratis, que por eso diga Pablo, de la manera que os perdonó Cristo, así también perdónense unos a otros. Una iglesia que está en guerra consigo misma corre el riesgo de perder también, hermanos, su testimonio ante los de afuera. No sabe para mí qué triste y qué doloroso es cuando dicen, pues no se supone que esos son cristianos. Imagínate, tú eres cristiano, afirma serlo, y por la gracia de Dios creo que estás en lo cierto, pero te la vives gritándole a tu cónyuge en tu casa, de pilón en el patio, donde todo se oye. O a tus hijos. Órale, ven para acá. Y luego que los hijos gritan como si le estuvieran matando, hermanos. Tantito peor, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay! Y no grites que todavía ni te toco. ¡Ay, pues es que ya me estoy imaginando si me tocas! Y ay, que no se grito y correteándose para acá y para allá y azotan las puertas y truenan los vidrios y todos dicen, bueno, ¿qué está pasando allá? ¿Es una liberación? ¿Es un grupo espirituista o qué? ¿No es cierto eso? Y luego afuera dicen ahí, aquí todos son bienvenidos. En esta casa somos cristianos. No, gracias. Paso. Qué triste, hermanos. Qué lamentable. Por eso dijo Pablo a los romanos, el nombre de Cristo es blasfemado por causa de aquellos que son enemigos de la cruz. Perdemos credibilidad, hermanos. Hay un pleito, se va de la casa, perdemos credibilidad, hermanos. Luego dicen los vecinos, ya hasta perdí la cuenta, ya se fue como 20 veces. Total, al rato regresa, ya los conozco. Se va gritoneándole a los hijos. Se sale el hijo gritoneando y azotando la puerta a la calle, maldiciendo. Que no nos damos cuenta, hermanos, que somos ungidos del Señor, como dije hace rato. Y dice Pablo a los Corintios, somos embajadores de Cristo. ¿No? ¿No es así? ¿Y sabe usted que un embajador es un representante legal de su nación? ¿Sabía usted? Que tiene toda la representatividad de una nación y todo el respaldo de un presidente de la República, o de un primer ministro, o de un monarca, o de la persona que gobierna esa nación, y dice, tú vas a ser nuestro embajador. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros sabemos, tú eres el portador de eso. Incluso, hermanos, las embajadas son sucursales de los países. Tienen un principio de inviolabilidad, hermanos.
Cuando alguien está pidiendo asilo, se está escapando de su país y por alguna causa llega, por ejemplo, a una embajada mexicana en otro país, la embajada está obligada a resguardar a esa persona. Y aun cuando se encuentra en ese país y se somete y respeta a las leyes de ese país, la embajada, hermanos, es una sucursal, es una representación de su gobierno, de su nación. Y ahí tiene que haber otro tipo de legalidad, hermanos, otro tipo de acuerdo. No pueden entrar así como así. Hermanos, nosotros los creyentes somos una sucursal del reino de los cielos. Las iglesias, hermanos, somos una representación del reino de los cielos. Al contrario, la Escritura dice, muéstrenles ustedes cómo deben de vivir las personas. Muéstrenles ustedes cómo criar a los hijos. Muéstrenles a ustedes cómo sujetarse y amar a los padres. Muestren ustedes cómo debe de ser un matrimonio entre un varón y una mujer. Muestren ustedes cómo debe ser la relación entre los miembros. Hace tiempo, ¿se acuerda? Se hacían eventos deportivos. ¿Quién participó de esos eventos deportivos? ¿Sí? Muy bien. Me acuerdo, hermanos. ¿Cómo me acuerdo? En una ocasión estábamos jugando. Y usted sabe que cuando uno está jugando, sobre todo los varones, somos competitivos por naturaleza. Y entonces empiezan a calentar los ánimos y de repente por ahí una falta, de repente por ahí un golpe, de repente por ahí una patada, un pisotón, algo. Y se prende una persona, se prende, se enoja, se molesta. Y en una ocasión, hermanos, estábamos jugando y de repente se armaron los moquetazos. Y entonces toda la gente que estaba alrededor estaban así. No podían dar crédito a lo que estaba pasando, hermanos. Piense, ¿son cristianos o no son cristianos? No, y luego aquí, Cristo te ama, ¿no? Por atrás, Team Love, ¿no? Sí, hermanos, porque hasta mandábamos hacer nuestras playeras, ¿se acuerdan? Y tenían el logo y tenían todo y el número y todo. ¿Son cristianos? ¿Se supone que son cristianos o no? Mal testimonio, hermanos. Ahora, pues usted no se ha dado cuenta, usted tiene vecinos. ¿Y sabe qué hacen los vecinos? Dígame que no. ¿Sí o no? Tiene vecinos a un lado, tiene vecinos al otro, tiene atrás, tiene enfrente. Ahora, si usted renta, a lo mejor los tiene hasta en el mismo espacio. A lo mejor unos arriba, otros abajo, o unos en un lado, otros en otro. O estas familias de hoy que hay varios en un mismo espacio, ¿verdad? ¿Sí o no están nomás? Ahora, aquí donde estamos, ¿qué cree? También tenemos vecinos. Y también están. La primera vez que fui a comer tacos acá enfrente, recomendable los tacos de Doña Mari, enfrente de Villada. Me dice Doña Mari, usted es nuevo, ¿verdad? No lo había visto. Y bueno, tanto como nuevo, no. Ya tengo 30 y tantos años. Pero si se refiere a nuevo en este lugar, sí. Me dice, soy el nuevo pastor. ¿A poco? Sí. Entonces ya no está el otro varón que estaba así, más o menos alto, morenito, gordito, gordito. No, ya no. Duró poco, ¿no, oiga? Pues no, sí tuvo algunos años. Es que yo también me acuerdo del otro. Y me acuerdo del otro. Y me acuerdo del otro. Y me empezó a comentar muchas cosas, hermanos. Pero hubo algo que sí me llamó la atención. Y me dijo, con razón,
Y eso lo digo porque yo estuve ahí. Estaba mi familia, pero yo estuve ahí. No miento delante de Dios. Dijo, hay un ambiente distinto en la iglesia. Así me lo dijo. Hay un ambiente distinto en la iglesia. Porque yo los veo cómo se juntan, cómo platican, cómo se ríen, cómo se abrazan. Y eso no se veía antes. Y yo le puedo decir, no lo hacemos para que nos vean. Sin embargo, nos ven. ¿Sí, hermanos? Por eso un asunto entre nosotros no solo hace que nos veamos mal nosotros, sino también a quien representamos y servimos, hermanos. Tómeselo muy en serio, porque esto en verdad es muy serio. Evodia y Síntique necesitaban vivir en armonía en el Señor, y los demás miembros de la iglesia debían hacer todo lo posible por sanar la ruptura, porque todos eran colaboradores en la obra del Señor y sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Usted y yo somos Evodia o somos Síntique. Hay que hacer siempre todo lo que esté a nuestro alcance por sanar nuestras relaciones. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Levantaos, poneos sobre vuestros pies. Quiero que vayas con un hermano al que no hayas podido saludar todavía. Ve con él. Ve con él. No, no se vale que pasamos a todos, no. No, ve con él. Ve con ella. ¿Sale? Y quédate ahí. Ve con alguien. No te quedes ahí. ¿Sale? ¿Sí? Quiero decirte que tu hermano es un ungido del Señor. Tu hermana es una ungida del Señor. ¿Sí? Que nadie se quede solito. Te voy a dar 20 segundos para que ores por tu hermano. Comenzamos ya. 20 segundos para que ores por tu hermano. Si aún en mi limitada oratoria he podido ser un fiel transmisor del Evangelio, tú dile al Señor, Señor, yo te doy gracias por mi hermano, por hacernos parte de esta misma familia. Somos parte, Señor, de una comunidad. Somos parte y miembros los unos de los otros. Te ruego, Señor, que hoy hayas hablado a nuestro corazón para guardarnos, Padre, de no cometer actos o de no decir palabras o sentir emociones y sentimientos contrarios que nos hagan, Señor, estar enemistados entre nosotros. Y lo hablo, Señor, desde los vínculos más cercanos en la familia hasta también los vínculos como miembros del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener relaciones sanas,